Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión de Noticias del Mediodía. El ELN lanzó un nuevo ataque con explosivos desde drones que dejó 5 policías heridos. Y el blanco, Ana, de esa acción fue la subestación de esa institución en el municipio de Pailitas, en Cesar. Quedó absolutamente destruido. Aquí está la historia. Pasadas las 9 de la noche, la tranquilidad en el corregimiento de El Burro en Pailitas, Cesar, fue interrumpida por al menos 2 detonaciones. Explosivos lanzados desde drones contra la subestación de policía. Seguidamente se escucharon ráfagas de fusil. Las explosiones destruyeron la sede policial, como lo muestran estos videos aficionados de redes sociales. En el sitio se encontraban 8 patrulleros, 5 de los cuales resultaron heridos y permanecen en el hospital del municipio. No fue un despertar tranquilo para los cesarenses. Desde las 4 de la mañana estamos haciéndole seguimiento a ese ataque canalla y cobarde que fue perpetuado en la subestación de policía El Burro en el municipio de Pailitas. Mediante un trino en su cuenta de X, el director de la policía, general William Osvaldo Rincón, rechazó los hechos y aseguró que se abrió una investigación para dar con los responsables de la acción terrorista. Según las autoridades locales, las instalaciones de la subestación presentan serios daños y también está afectada la red de servicios públicos del corregimiento. Donde hubo unas perturbaciones en la infraestructura de la subestación de la estación del Burro, donde ha generado efectivamente problemas de servicios públicos, agua, energía, gas, y donde el gobierno municipal nos hemos dirigido al punto, mediante el apoyo de la Secretaría de Planeación, a brindarle respaldo inmediato ante esta emergencia de seguridad. Las autoridades creen que el ELN es el autor de la acción terrorista. En el municipio de Pailitas se cumple a esta hora un consejo extraordinario de seguridad. Y en Arauca también se registró una acción terrorista atribuida a un grupo guerrillero. Un artefacto explotó anoche en la vía que comunica la capital de Arauca con el municipio de Tame, entre los caseríos de Flor Amarillo y Betoyes. La detonación destruyó parcialmente un vehículo perteneciente a una empresa civil, pero no dejó afectaciones en civiles ni en el personal militar. El ejército en un comunicado informó que la acción terrorista fue cometida por guerrilleros del ELN y que tropas de la 18ª Brigada adelantan operativos de seguridad en la zona. Y crece la incertidumbre en Cali por el asesinato de María Camila Potosí, la mujer embarazada que fue hallada sin vida a orillas de un río. Sus padres dicen que Medicina Legal les habría dicho que la bebé no se encontraba en el vientre de la joven, pero esta versión no ha sido confirmada por las autoridades. John Alex Henao, ¿qué es lo último sobre esta historia? Alejandra, audiencia, saludo especial. Así es, y aunque no se conoce un informe preciso de Medicina Legal, lo que han dicho los padres a Noticias Caracol es que efectivamente Medicina Legal les confirmó que el bebé de 8 meses no se encontraba dentro del vientre de la madre. La investigación avanza, pero hasta el momento no hay ni indicios de la bebé ni de los que causaron este terrible hecho. La incertidumbre es cada vez mayor para la familia de María Camila Potosí, la joven embarazada que fue asesinada y abandonada en una zona boscosa de Cali. Sus familiares dicen que Medicina Legal les habría comunicado que tras el análisis del cuerpo, el bebé no se encontraba en el vientre de su madre. Cuando pregunté insistiendo, pues me dicen que no, que lamentablemente la bebé no la tenía. Entonces, esto fue una voz de aliento y de esperanza que tengo. No estoy segura ni puedo asegurar de que está viva, pero eso me llenó de esperanza y sé que pues, la puedo encontrar viva. Una noticia impactante, que la bebé no estaba con él, no estaba la bebé, esa fue la única que me dijo, lo que pude hablar con el fiscal. La fiscalía continúa con la investigación, pero hasta el momento se desconoce si la bebé de 8 meses estaría viva o muerta. Desde la Personería de Santiago de Cali expresamos nuestra profunda preocupación por la información conocida por los familiares de María Camila Potosí, tras los resultados de la necropsia que evidenciarían que la bebé que esperaba, al parecer, no se encontraba en su vientre. Esto ha generado consternación, rabia, dolor, sobre todo en el Valle del Cauca y en Cali. Así que ya le exigimos a las autoridades que tienen que dar rápidamente con las investigaciones y con los resultados de quienes fueron que cometieron este crimen.
María Camila Potosí, de 21 años, era una joven emprendedora que recibiría a su primera hija el próximo 10 de agosto. ¿Primera nieta? Mi primera nieta. Entonces, por mi primera nieta, o sea, este caso me ha tenido, mejor dicho, eso no se lo deseo a nadie. Pues este dolor tan inmenso no se lo deseo a nadie, El cuerpo de María Camila fue recibido por familiares y amigos en el barrio donde creció. Allí permanece en velación y en las próximas horas le darán el último adiós. La Alcaldía Distrital de Cali ha ofrecido 50 millones de recompensa para aquellos que entreguen información que permita esclarecer este hecho. Y un dato de cierre, según datos de la Personería Distrital, en lo ocurrido este año han sido asesinadas 49 mujeres en la capital del Valle del Cauca. 2 son feminicidios, 6 menores de edad y 2 mujeres en estado de embarazo. Entre cultivos de fresa, la policía encontró una conexión ilegal con la que una banda robaba miles de litros de combustible de Ecopetrol. Para las autoridades, los delincuentes pusieron en peligro a un centenar de habitantes de barrios y veredas de Facatativá. Esta es la historia de César Chaparro. ¿Qué peligro podría esconderse bajo este tranquilo cultivo de fresas en Facatativá, Cundinamarca? Debajo de este paisaje agrícola de cultivo de fresa, de aproximadamente 10 fanegadas, pasa uno de los tubos más importantes de Ecopetrol, que transporta el combustible desde Barrancabermeja a Bogotá. Una situación que muy seguramente desconocían muchos trabajadores y cultivadores de la zona aquí en Facatativá. Los que sí conocían de este tubo y de su ubicación eran integrantes de una organización dedicada al robo de combustible. La banda delincuencial, según la policía, excavó casi 2 metros para llegar al oleoducto de Ecopetrol e instalar una válvula ilegal con la que robaba combustible. Una operación que, de acuerdo con los investigadores, puso en riesgo a cientos de habitantes y agricultores del municipio. Así describen las autoridades la compleja operación. Esa tubería lleva diferentes tipos de productos, gasolina y ACPM, hasta la planta Puente Aranda en la ciudad de Bogotá, que abastece principalmente el centro del país. Instalaban unas válvulas ilícitas, las cuales las fijan al poliducto de Ecopetrol, perforan el mismo y a través de esa válvula ilícita conectan mangueras de alta presión para transportar el hidrocarburo hasta puntos donde pueden almacenarlo y posteriormente transportarlo. Si es peligroso una llanta cuando se le puede explotar a una persona, que le puede inmediatamente mutilar alguna parte de su cuerpo. Ahora imagínese que la llanta es un ejemplo de unas 100, 120 libras de presión. Este tubo lleva presiones superiores a 1000, 1500, lo cual representa un gran riesgo incluso para los mismos integrantes de la organización delincuencial que se atreven a perforar ese poliducto. ¿Cómo detectan que justamente por acá, por este cultivo de fresa, pasa un tubo que suministra combustible a Bogotá? Contactaban a funcionarios para que les enseñaran por dónde iba el trazado del poliducto. Por una red de mangueras, el combustible recorría casi 2 kilómetros, atravesando carreteras y viviendas hasta llegar a un galpón en una finca alquilada por la organización, donde almacenaba de forma clandestina la gasolina y el ACPM robados. Este lugar, que aparentemente para los vecinos y las personas que pasaban por el sector, pues es un galpón. Pero en realidad, detrás de esta puerta funcionaba uno de los centros de operaciones clandestinos más importantes de esta banda. Esto es un tanque metálico de aproximadamente 2 metros de ancho por 3 metros de largo, donde podemos observar que aún se encuentra con hidrocarburo apoderado del poliducto. Podemos ver su profundidad, mucho más de 1 metro. ¿Qué calidad ve usted que tiene esa gasolina? Es un producto que está apto para el funcionamiento, para la alimentación de cualquier motor a base de gasolina. Este predio fue tomado para supuestamente cosechar champiñones. Claro, son métodos engañosos para que el propietario de este predio lo arrendara. Los casi 5 inmensos tanques repletos con gasolina y ACPM que estaban enterrados estaban conectados con mangueras a una bodega oculta tras plásticos negros. Luego, el combustible robado era cargado en camiones que emprendían su recorrido hacia Bogotá. Algunos de esos camiones fueron descubiertos antes de llegar a la capital del país. Se puede observar que vamos a proceder a la verificación del vehículo. En este caso encontraron al menos 10 enormes tanques repletos de combustible. Se presume que es hidrocarburo tipo gasolina. Cuando caía la noche, la operación continuaba.
carrotanques cargaban el combustible y partían, según el agente encubierto, hacia por lo menos 6 estaciones de servicio ubicadas en Cundinamarca y en el norte de Bogotá. El agente grabó cómo descargaron el combustible en las estaciones de servicio. Aquí, el agente también grabó la transacción entre los señalados integrantes de la banda y supuestos administradores de las estaciones de servicio. Según la investigación, el combustible era vendido al precio máximo permitido a los usuarios. Cada una de las pruebas obtenidas permitió reconstruir la operación y llevar a la desarticulación de la organización. El operativo terminó con la captura de los presuntos administradores de 6 estaciones de servicio que, según la investigación, hacían parte de la red y del hombre señalado de dirigirla, alias La Bestia. Que es una persona muy experimentada en el campo del apoderamiento de hidrocarburos y era quien negociaba el hidrocarburo con otras personas para finalmente llevarlo a la ciudad de Bogotá. En los departamentos de Cundinamarca y Tolima, logrando la captura de 11 personas por los delitos de apoderamiento, receptación de hidrocarburos, concierto para delinquir y falsa denuncia. Durante el desarrollo del proceso investigativo se logró inhabilitar un total de 10 válvulas clandestinas en la línea de transferencia Salgar-Mansilla-Puente Aranda en Bogotá. Se estima que las pérdidas a la infraestructura física asciende a 12.000 millones de pesos aproximadamente. Casi 2 millones de pesos por hora recaudaba producto del robo de combustible en esta zona de Cundinamarca. Esta organización, que fue investigada por un grupo especial de la Policía de Carabineros durante casi 2 años. Esta investigación deja hasta el momento 11 personas capturadas. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 12 de la tarde, 43 minutos. La otra noticia del día tiene como protagonista a Barranquilla, luego que el presidente electo Abelardo de la Espriella anunciara que en la agenda legislativa que tendrá el gobierno habrá un proyecto para que esta ciudad se convierta en la capital alterna de Colombia. Nicole Buitrago, ¿qué detalles se conocen de este proyecto y cómo esto podría ser una realidad? Ana Milena, buenas tardes. Este proyecto de acto legislativo surge en el marco de esa promesa principal del presidente electo Abelardo de la Espriella y es despachar, gobernar desde territorio, no necesariamente desde la ciudad de Bogotá. Aunque aún no se conocen cuáles van a ser esas dependencias que estarían en la capital del Atlántico, esa iniciativa sí le daría la facultad al gobierno entrante de distribuir las funciones e incluso los recursos para la región. Pero por ahora hay que decir que es una iniciativa que deberá ser presentada oficialmente por el mismo gobierno o por al menos 10 congresistas ante el Congreso de la República. No es un trámite sencillo porque reforma la Constitución. Entonces, deberá surtir por lo menos 8 debates en 2 periodos legislativos, pasando por Cámara y por Senado. Se acabó el olvido, se acabó la desidia, se acabó el abandono centralista. Un hijo de esta tierra se sentará en pocos días en el solio de Bolívar. Así marcó el presidente electo Abelardo de la Espriella lo que sería el inicio de uno de sus proyectos bandera, que Barranquilla no solo sea la capital del departamento del Atlántico, sino que se convierta en la capital alterna de Colombia. Uno de nuestros primeros proyectos de acto legislativo es que se reconozca a la ciudad de Barranquilla como la capital alterna de Colombia. La Arenosa, en donde habitan cerca de 1.3 millones de personas, sería su sede principal de gobierno y empezaría a compartir funciones gubernamentales con Bogotá. Desde un punto de vista reglamentario se tendría que entrar a revisar qué funciones que actualmente tienen asiento en Bogotá se trasladarían a la ciudad de Barranquilla. Para que esa propuesta sea una realidad, debe atravesar un camino largo por el Congreso de la República, pues no se trata de un proyecto cualquiera. Es una reforma constitucional que toma 2 periodos legislativos, es decir, más de un año. Se tramita primero en comisión, bien sea de Cámara o Senado, después en la plenaria, va a la comisión de la otra Cámara y a la otra plenaria. Tendría unos primeros 4 debates, se hace una publicación y vuelve y se repite nuevamente otros 4 debates. Son 2 periodos de una misma legislatura. La propuesta del presidente electo se enmarca en una de las principales promesas de su campaña, gobernar desde territorio y alejarse de lo que ha denominado como bogocentrismo. Crear una capital alterna no necesariamente equivale a una descentralización. La descentralización significa
distribuir más funciones, más recursos, más presupuestos a los diferentes departamentos y regiones del país. Barranquilla no en vano ha sido calificada como la puerta de oro de Colombia por haber sido la entrada histórica al país para la aviación, la telefonía y deportes tan importantes como el fútbol y el béisbol. Ahora empieza el camino para trabajar de la mano con Bogotá, Medellín y Cali, en donde oficialmente estarán ubicadas otras sedes de despacho presidencial. Detalles como las funciones que serían trasladadas a otras regiones, la agenda y los costos que implicaría, pues se conocerán una vez se radique este proyecto en el Congreso. Sin embargo, ya el presidente electo ha dado varias puntadas de lo que sería el funcionamiento de este gobierno. Solo desde que fue elegido ha visitado al menos 5 departamentos en su gira de empalmes territoriales. Nicole, gracias. ¿Y qué dicen en Barranquilla de esta iniciativa? Pues las autoridades, los gremios y distintos sectores aseguran que esto representa un reconocimiento al papel histórico y económico de la Puerta de Oro de Colombia. Argemiro Pion, ¿cómo han recibido los barranquilleros el anuncio? Bueno, Alejandra, mire, le cuento que esta mañana hicimos un recorrido por diferentes zonas de la ciudad, dialogamos con comerciantes, con empresarios, con la gente en la calle y dicen los barranquilleros que, bueno, esto ha caído muy bien de manera general. Dicen que es un reconocimiento justo a una de las ciudades que tiene mayor proyección de desarrollo en el país, que esto traería muchas oportunidades a la capital del Atlántico y por su parte las autoridades dicen que aquí todo se encuentra listo para recibir al presidente electo de la Espriella y a sus ministros. A propósito, en estos momentos se adelantan obras de adecuación y modernización en la sede del batallón de la Segunda Brigada del Ejército en el sector de Paraíso, aquí en el norte de Barranquilla, la cual sería una de las sedes del nuevo gobierno nacional. En las calles, los habitantes de Barranquilla celebran el anuncio que hizo el presidente electo Abelardo de la Espriella de impulsar a la ciudad como capital alterna de Colombia. Ya era hora, porque es que el centralismo en este país nos tenía olvidado. Nosotros somos la ciudad capital de la costa. Necesitábamos ese reconocimiento y es una ciudad que ha crecido y se ha esmerado en invertir en la ciudad, en el turismo. Me parece excelente, porque eso ayudaría a que la ciudad creciera aún más, fuera reconocida a nivel nacional. Sería bueno, todos los gobiernos estarían en deuda con eso, porque Barranquilla pues, es el epicentro del Caribe y sería bueno alternar con la capital de Bogotá. El Comité Intergremial del Atlántico señaló que sería un reconocimiento histórico que traería muchas oportunidades a la ciudad. El funcionamiento del gobierno nacional en una ciudad activa la derrama económica que impacta a distintos sectores productivos, también dinamiza el mercado y además genera confianza. Eso es muy importante para Barranquilla. Adicionalmente, tener una relación directa con los tomadores de decisión a nivel ejecutivo genera condiciones que pueden incidir en la asignación de inversiones y en la ejecución de proyectos que impulsen el desarrollo de nuestra región. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, indicó que la ciudad y el departamento se encuentran listos para recibir al nuevo gobierno nacional. Son nuevas oportunidades que se nos da a la región Caribe, al departamento del Atlántico, a Barranquilla. Y lo que estamos haciendo es tener todo listo, todo preparado para que el presidente pueda utilizar precisamente a Barranquilla como su sede de gobierno, como un sitio de despacho con todas las facilidades desde todo punto de vista tecnológico, de comunicaciones. La Unión Nacional de Comerciantes, UDECO, señaló que Barranquilla sería una sede estratégica para el gobierno electo. Barranquilla es la capital del Caribe. Barranquilla es la ciudad que mejor ubicada geográficamente está en nuestro país. Barranquilla hoy recibe muchos turistas, inversionistas nacionales y del extranjero. En su cuenta de X, el alcalde Alejandro Char agradeció al presidente electo Abelardo de la Espriella por reivindicar el papel de las regiones. Bueno, y unos datos muy importantes que entrega Fedesarrollo sobre el crecimiento que ha tenido la ciudad de Barranquilla en el último trimestre, que ha sido del 3.3%, y los sectores que más han tenido crecimiento son comercio, construcción, información y comunicaciones e industria manufacturera. Sin duda, datos muy relevantes, Argemiro, gracias. Y el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, anunció que le va a proponer al presidente electo Abelardo de la Espriella declarar también a Cartagena y al departamento de Bolívar como sede alterna de la presidencia de la República. La iniciativa busca fortalecer la descentralización del Estado. Isaac Rivera, ¿cuál fue ese llamado que hizo el gobernador? Buenas tardes.
Tatiana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mire, dice el gobernador de Bolívar que ya Cartagena en esencia es una sede alterna del gobierno, porque recordemos que aquí está ubicada la casa de huéspedes, que en teoría es una residencia que tiene a su disposición el presidente de la República. El llamado puntual del gobernador es que esta propuesta de buscar sedes alternas no quede en palabras y que en la práctica no se convierta en que el presidente electo se encierre con su gabinete, sino que de verdad haga presencia en los territorios para resolver las problemáticas, los conflictos que más afectan a los territorios. El gobernador puso sobre la mesa, por ejemplo, algunas problemáticas del departamento, como el tema de la seguridad que afecta a los Montes de María y al sur de Bolívar, que no solamente se ha visto amenazada por los enfrentamientos entre grupos armados, sino también por el tema de la minería ilegal. De igual forma, el gobernador le pidió al presidente electo que por favor también impulse acciones, iniciativas que permitan mejorar la conectividad en los territorios más alejados. Y nosotros le vamos a proponer al presidente que tenga también una sede en la ciudad de Cartagena y en el departamento de Bolívar. Nosotros queremos también un poco llevar el gobierno central a la descentralización del territorio, donde nunca ha llegado un presidente, porque ahí es donde están los verdaderos problemas. Necesitamos que vaya al sur de Bolívar, necesitamos que nos diga cómo vamos a acabar la criminalidad que hay en esa zona del departamento, cómo vamos a hacer con la minería, si la vamos a legalizar o vamos a seguir haciéndonos los de la vista gorda ante una minería ilegal. Miren, tanto el gobierno departamental como distrital coinciden en que uno de los proyectos que se debe priorizar el próximo presidente de la República es el Canal del Dique, una iniciativa que, recordemos, busca mejorar la navegabilidad en este canal, pero también mejorar las condiciones de la bahía de Cartagena. Dice el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, que si el presidente destraba este proyecto en el primer mes de gobierno, enviaría un mensaje muy positivo para la economía no solamente del departamento, sino de todo el país. Isaac, pues desde Córdoba las autoridades también destacan que la región Caribe tiene todo el potencial para liderar las transformaciones del país. Desde Montería, Johan Díaz, allí también habló el gobernador. ¿Qué dijo? Hola Ana Milena, buenas tardes. Lo que ha dicho el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, es que es la oportunidad perfecta para seguir potenciando ese aporte que hace la región Caribe al desarrollo del país, pero también es la oportunidad para que se formalice de una vez por todas y se ponga en práctica la región administrativa y de planificación, lo que hablamos como la RAP Caribe. Y es que Córdoba, por ejemplo, le aporta mucho al desarrollo no solo de la región Caribe, sino también del país. Es la oportunidad perfecta para que desde el gobierno de Abelardo de la Espriella se impulsen y se mejoren nuevas iniciativas en lo que tiene que ver con energía solar, por ejemplo, potencia que hace el departamento de Córdoba, pero también inversiones importantes que permitan la conexión de Córdoba con puertos importantes en el Caribe. Esto dijo el gobernador. Recibo de manera positiva la propuesta del presidente electo Abelardo de la Espriella de que Barranquilla, que hace parte de nuestro Caribe colombiano, sea sede alterna del gobierno central, por 4 motivos principales. El primero, esta es una de las luchas y propósitos de la Constitución del 91, autonomía y descentralización de las regiones. Por segundo, esta es una gran oportunidad para visibilizar las regiones de Colombia, su riqueza, sus problemas y al mismo tiempo solucionar desde las regiones los problemas de todos los colombianos. Tercero, trabajar en la ley de competencias. Miren, y es que Córdoba y Sucre, por ejemplo, comparten el Golfo de Morrosquillo y según datos del DANE, este sector ha venido creciendo cerca del 5.6% en llegada de visitantes, tanto nacionales como extranjeros. El turismo es una oportunidad también para impulsar el desarrollo del país. Gracias, Johan. Y en La Guajira, las autoridades celebran que Barranquilla sea una sede alterna. Dicen que estar en el Caribe y entenderlo va a priorizar proyectos estancados. Joner Alvarado, usted nos tiene los detalles a esta hora. Adelante. Así es, buenas tardes. El gobernador Jairo Aguilar de Luque, gobernador del departamento de La Guajira, ha manifestado estar contento ante esta decisión. Dice que es estar cerca a las regiones y que además el centralismo le ha hecho mucho daño a departamentos como La Guajira. Manifiesta que no se han priorizado debido a las situaciones de la toma de decisiones desde Bogotá, algunos proyectos en materia de agua, de vías hacia la zona de la Alta Guajira, y que con la cercanía de la toma de decisiones desde la ciudad de Barranquilla, pues por lo menos hay una esperanza que todos estos proyectos puedan materializarse. Que hoy se tenga Barranquilla
como esa sede donde nosotros podamos llegar más fácil, sobre todo en los temas de articulación, donde esté la disposición de todo el aparato del Estado para poder ayudarnos a nosotros a resolver los problemas más inmediatos de nuestra gente. Yo creo que es muy importante el mensaje que manda el presidente y nosotros lo recibimos con total agrado, sobre todo desde La Guajira, que está llamada a ser la punta de lanza de la transición energética. Y sobre este proceso de descentralización y en cuanto a trabajar desde las regiones como en el departamento de La Guajira, ha dicho el gobernador de ese departamento que se encuentra en conversaciones cercanas con el presidente electo Abelardo de la Espriella para que la primera semana tras su posesión pueda llegar hasta el departamento de La Guajira, y están cuadrando para ver si estaría desde la sede de la Marina, esto es el Palacio de la Marina donde funciona la gobernación, o si estaría en Casa de Gobierno, otra sede alterna aquí a la gobernación, ubicada aquí en la capital de La Guajira. Manifiesta que todo se está coordinando en materia de seguridad y de movilidad para el presidente electo. Mucha expectativa la que ha generado este anuncio, Joner, gracias. Y precisamente, pues analicemos la trascendencia de esto que dice el presidente electo para la región Caribe. Desde Barranquilla, a esta hora nos atiende el coordinador de la Maestría de Ciencia Política y Gobernabilidad de la Universidad del Norte, el señor Ángel Tuirán. Muy buenas tardes, profesor. ¿Qué significa en términos de gobernabilidad que Barranquilla sea capital alterna de Colombia? Buenas tardes, Alejandra, un gusto y bueno, un saludo también a todos los televidentes. Lo primero que hay que decir es que esto efectivamente representa un reconocimiento político e institucional al papel que Barranquilla ha venido consolidando en el Caribe, y precisamente en términos de gobernabilidad acerca el gobierno central al territorio, al distrito, pero a toda la región, y esto facilitaría la interlocución con autoridades locales y departamentales, al tiempo que también va a visibilizar esos problemas regionales que normalmente dependen de decisiones que se toman en el centro, en este caso en Bogotá. Ahora, o no obstante, aquí lo importante es que esta declaración o esta decisión se traduzca en coordinación institucional y recursos concretos para dar respuesta a las problemáticas del distrito, del área metropolitana, del departamento y del Caribe colombiano. Sí, profesor, usted habla de problemáticas, pero ¿será que también se puede hablar? Sé que es muy temprano porque ya lo veíamos en notas anteriores, esto es todo un proceso, falta un año y demás, es una propuesta todavía, pero ¿se podría hablar de beneficios concretos para la región como tal, por ejemplo, en materia de inversión? Pues yo creo que sí, digamos, aquí hay una propuesta de campaña que empieza a consolidarse. Hay un primer ejercicio de, si se quiere, no de descentralización o desconcentración, sino deslocalizar precisamente esa presidencia o al presidente de la República, y a partir de ahí los territorios, y en este caso el distrito de Barranquilla, puede trabajar en ser una plataforma para ir posicionando en estos 4 años una agenda regional o territorial alrededor de infraestructura, seguridad, competitividad, transición energética, reducción también de brechas sociales. Y esto, creo yo, puede fortalecer esa presencia del nivel central en el Caribe y en los territorios colombianos. Sí, se abre una ventana de oportunidad, y precisamente cómo puede aprovechar Barranquilla y el Caribe esa condición para consolidarse como centro de decisión política y económica del país. A ver, lo primero es en la construcción de una agenda común del Caribe, donde el liderazgo precisamente lo tenga el distrito de Barranquilla, su área metropolitana, y esta agenda no solo debe ser distrital, debe ser Caribe, pero también territorial, y pienso que también se puede aprovechar articulando precisamente ese rol de la dirigencia de alcaldes, gobernadores, pero con el sector empresarial, por supuesto, con las universidades, las organizaciones sociales, a partir de esas prioridades regionales. Y la importancia aquí radicaría en convertir y visibilizar estas problemáticas en acuerdos, en proyectos estratégicos y en un modelo claro de descentralización o regionalización con inversiones, capacidad de decisión en autoridades locales y consolidando precisamente un modelo claro de gobernanza territorial. Es el profesor Ángel Tuirán. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos hablando, ya veremos cómo se concreta esto. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 1:00 p.m. Entre tanto, en el Valle del Cauca respaldan la iniciativa del presidente electo de tener una sede alterna de gobierno. John Alex Henao, ¿qué reacciones se conocen allá?
Ana Milena, audiencia, saludo especial. Pues esta iniciativa del presidente electo ha sido recibida de manera positiva en el Valle del Cauca. Por su parte, el alcalde de la ciudad de Cali, Alejandro Eder, ha manifestado que pondrá a disposición del presidente este edificio que ustedes ven de fondo. Es la antigua sede de la FES, además hace parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad, espacio que podría usar para despachar cuando pernote en la capital del Valle del Cauca. Por su parte, la gobernadora Dilian Francisca Toro también respalda esta decisión y celebra que quiera descentralizar su gobierno, y qué mejor que lo haga en Cali, que es considerada también la capital del Pacífico. La sede alterna va a ser Barranquilla, pero él estuvo hablando también que podría ser Medellín y Cali, que también estaría siendo como una sede más o menos alterna. Y me parece que en Cali es muy importante porque es el Pacífico colombiano, es la región más afectada por la inseguridad, más afectada por la pobreza, más olvidada. Y yo creo que sí es muy importante que en Cali pueda él tener una sede alterna. Ambos mandatarios han dicho que esta es una gran oportunidad para impulsar el desarrollo de varios proyectos, entre estos el tren de cercanías y fortalecer la seguridad del Valle del Cauca y del suroccidente colombiano. Son los mensajes que llegan desde las regiones. John Alex, gracias. Y aquí en Antioquia también reaccionaron a la propuesta del presidente electo Abelardo de la Espriella, que pretende despachar desde Barranquilla como sede alterna. Alfonso Cárcamo, buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades aquí en el departamento? Porque sabemos que en Medellín también tendría una oficina del presidente electo. Tatiana, muy buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes. Pues aquí esta noticia ha caído como un bálsamo, ha sido recibida de manera satisfactoria, pues dicen que es un mensaje directo a la descentralización del poder, que no sea solo gobernar desde Bogotá, y dicen que liderar desde las regiones es escuchar al pueblo directamente y escuchar sus necesidades. Por ejemplo, nosotros nos encontramos aquí en donde sería la sede alterna aquí en la ciudad de Medellín, que es el Palacio Rafael Uribe Uribe, que ha sido propuesto incluso ya por el propio gobernador de Antioquia al presidente electo Abelardo de la Espriella. Lo que dicen desde Antioquia con estas propuestas es que pues esto potenciaría a todas las regiones, por supuesto arrancando por la región del Atlántico y la región del departamento de Antioquia. Para nosotros es una muy buena noticia tener presencia del presidente y sobre todo de todo su equipo de trabajo, de las diferentes instituciones, ministerios, trabajando al lado de cada una de las regiones. Especialmente para nuestro caso desde Medellín es hacer equipo, lo que hemos sabido hacer muy bien entre instituciones en nuestra ciudad y poderlo hacer de la mano del gobierno nacional, que nos permita estar más cerca de la gente, que nos permita poder entregar mejores soluciones para resolver los problemas del día a día y que juntos podamos apostarle a procesos de desarrollo empresarial, de competitividad, de crecimiento, que nos permita mejores indicadores de calidad de vida y, por supuesto, desarrollo económico y social para la ciudad. Tatiana y televidentes, y con respecto a Rafael Uribe Uribe, ya ha llegado parte del gabinete designado aquí en el departamento de Antioquia a hacer las revisiones para que sea una realidad esta sede alterna aquí en la ciudad de Medellín. 1:05 p.m. La posesión del presidente electo en el departamento del Cauca sigue generando polémica por el lugar específico en el que se daría la ceremonia. Hay voces que consideran inconveniente que el mandatario electo asuma el cargo en una guarnición militar, pero otros respaldan esta iniciativa. A pesar de que el Senado le diera vía libre al presidente Abelardo de la Espriella de posesionarse el 7 de agosto en el departamento del Cauca, el debate de si será en una guarnición militar está caliente. Incluso hay congresistas que, siendo partido de gobierno, se oponen a esa intención. En la vida de la historia de Colombia, solamente 3 presidentes se han posesionado en una guarnición militar. Los 3 dictadores. Todos los otros, sin excepción, se han posesionado en una instalación civil. ¿Pero en el Cauca dónde? ¿En la plaza de Popayán? ¿En un teatro? ¿En dónde en el Cauca? Porque si es en una guarnición militar, repito, se rompe la tradición republicana, se da un mensaje equívoco, se
afecta la simbología sustantiva en el proceso de que los militares se subordinan a los civiles. El próximo martes en la plenaria del Senado se tendrá que discutir esta proposición que deja explícitamente claro que la posesión, así sea fuera de Bogotá, no puede ser en una guarnición militar. Pero se aclara que esta posesión debe ser en un espacio civil, es decir, que se respeta la independencia de las fuerzas militares y el mandato básico de la democracia, que es que la fuerza pública y la fuerza militar está al servicio del mandato cívico. Para Enrique Gómez, senador de Salvación Nacional, la posesión de Abelardo de la Espriella es un homenaje a la fuerza pública. Que el presidente quiera usar su posesión precisamente como un gesto de ruptura con esa indiferencia y esa complicidad con los grupos terroristas y los grupos guerrilleros y los grupos mafiosos no es un símbolo que incomode. Claro, es un símbolo social y político, como lo es el desfile del 20 de julio que rinde homenaje a nuestro Ejército Nacional. Para analistas, el mensaje que podría dar el presidente electo es priorizar el orden militar por encima de las instituciones civiles. En lugar de transmitir un mensaje de unidad nacional y de colaboración armónica de las ramas y órganos del poder público, podría generar la percepción de una subordinación de las instituciones civiles a la autoridad militar. Colombia, al ser un estado bicameral, tendrá que esperar a la decisión de la Cámara de Representantes para que el Congreso en pleno se traslade al Cauca. Pero la proposición de la Cámara Baja sí tiene una diferencia marcada con la del Senado. La que entrará en discusión solicita explícitamente que la posesión sea en una guarnición militar. La Cámara de Representantes en pleno tomará una decisión el próximo lunes. La decisión del Senado de la República para que el presidente electo Abelardo de la Espriella se posesione en el Cauca ha generado una gran expectativa en Popayán. Ya se empiezan a analizar los posibles lugares de la ceremonia y las condiciones de seguridad, aunque, como lo decía Juan David Ríos, la decisión final la tomará la Cámara de Representantes el próximo martes. Fernando Rojas, ¿qué dicen en el Cauca? Hola Ana Milena, muy buenas tardes. Pues mire, como usted lo dice, mucha expectativa hay aquí en el departamento del Cauca y específicamente aquí en la ciudad de Popayán. Hay gran cantidad de opiniones, pero sobre todo mucha expectativa por lo que podría ser esta posible posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de la República. Y como usted lo dice, también hay varios lugares. Uno de ellos es el Teatro Municipal Guillermo Valencia de la ciudad de Popayán, que está próximo a cumplir 100 años, uno de los sitios más históricos de la capital del departamento del Cauca, en donde posiblemente podría tomar posesión Abelardo de la Espriella como presidente de la República. Como les digo, pues hay mucha expectativa también por los temas de seguridad. Las autoridades han recibido con beneplácito esta posible noticia de que Abelardo de la Espriella se posesione como presidente de la capital del Cauca. El cantón militar del batallón José Hilario López, en donde tiene su sede la Tercera División, la 29ª Brigada y otras unidades de las Fuerzas Especiales del Ejército Nacional, sería una de las posibles locaciones en donde Abelardo de la Espriella realizaría su acto de posesión como nuevo presidente de los colombianos. Está ubicado junto a la pista del aeropuerto Guillermo León Valencia y junto al complejo del Comando de Policía Cauca y la Policía Metropolitana de Popayán. Otro de los sitios que posiblemente sería utilizado para la ceremonia es el Teatro Guillermo Valencia, uno de los sitios más icónicos de la ciudad y con una capacidad para más de 800 personas. Sí, es un honor que se nos hace. Verdaderamente hará unos 15 días vino una delegación a mirar lo que significa el teatro como patrimonio nacional y recibimos un visto bueno y en eso se tiene, ¿no? Que haya esa viabilidad. Aunque aún no hay confirmación sobre la ceremonia, las autoridades regionales manifiestan que las condiciones están dadas para garantizar la seguridad del evento. La fuerza pública está preparada, indudablemente tenemos los recursos y el personal idóneo para garantizar total normalidad en la eventualidad de que definitivamente la posesión del nuevo presidente se dé en la ciudad de Popayán. Entre los habitantes hay expectativa. Excelentemente. Porque pues una persona que quizás quiere como reconocer el Cauca, pues que estamos tan abandonados, ¿no? Entonces esperamos que ojalá el nuevo presidente se preocupe por el Cauca. Pues él puede decir en qué parte se puede posesionar, si aquí o en alguna otra parte. Es un país libre y de escoger. Es un espaldarazo, o sea, un departamento que viene sufriendo tantas situaciones tan complejas de orden público y aún a pesar de eso se ha logrado mantener a flote. El aeropuerto Guillermo León Valencia tiene operación comercial diaria y estaría totalmente disponible para recibir vuelos de los invitados.
Mire, aunque aún en la ciudad de Popayán pues no se sabe absolutamente nada sobre esta posible posesión y las autoridades han manifestado que no han recibido ninguna notificación, se dice que es muy posible que el presidente Abelardo de la Espriella tome su posesión o su juramento ante el Congreso de la República aquí, en este escenario, en el teatro Guillermo Valencia, y posteriormente se trasladaría a una guarnición militar para precisamente recibir o hacer honores a los militares del departamento del Cauca en lo que se conoce como el cantón del batallón José Hilario López. Seguimos todavía sobre el terreno de las especulaciones. Vamos a ver qué pasa, Fernando. Gracias. Lo cierto es que el presidente electo Abelardo de la Espriella acaba de pronunciarse sobre la decisión del Senado y lo hizo a través de su cuenta de X. Agradeció a los senadores que aprobaron la proposición para posesionarse en el Cauca y dice que espera que sea en la casa de los héroes de la patria. Además manifestó que es una muestra de democracia y de un gran acuerdo para resaltar los símbolos y dar, según él, un debate constructivo que ha empezado a dar frutos. Diego, gracias. Más adelante ampliaremos esta noticia. Por ahora nosotros cambiamos de tema para contarles que un fallo de la Corte Suprema advirtió de las graves consecuencias de despido para aquellos trabajadores que terminen usando el retiro anticipado de las cesantías para fines diferentes a los que autoriza la ley, es decir, vivienda o educación. Rocío Franco habló con la magistrada ponente de la determinación. Los trabajadores en Colombia podemos retirar de manera anticipada las cesantías, pero ojo que es en solo 2 oportunidades, para vivienda, remodelación y compra y para educación. Pero muchas personas lo utilizan para fines distintos. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que ha señalado que cuando esto sea así y cuando el trabajador no justifique y no entregue los soportes, puede proceder el despido. Doctora, ¿qué debe hacer? ¿Cuál es la obligación del trabajador cuando recurre a esta figura? Mira, lo primero es que el trabajador tiene el derecho de pedir un pago parcial de sus cesantías para esta destinación que acabo de mencionar. Solamente. Ahora, ¿cuál es la obligación que hay detrás de eso? La obligación es que el trabajador comunique al empleador, una vez haga uso de esas cesantías, de los soportes de en qué invirtió las mismas, que deben ser obviamente correspondientes con lo que solicitó en un principio. Los empleadores quedan con esa posibilidad de, si no se presentan los soportes, acudir al despido. ¿Eso es legítimo? La norma de nuestro Código Sustantivo establece una obligación al empleador y es verificar en efecto el uso de las cesantías. Y para los trabajadores otras obligaciones. Por ejemplo, no engañar, no hacer uso fraudulento en el caso de los recursos. ¿Qué es un uso fraudulento? Hombre, que yo solicite el pago anticipado parcial de mis cesantías, por ejemplo, para una compra de inmueble y no lo haga, lo destine a otra situación o no presente los soportes del mismo, que fue lo que sucedió en este caso. Caso en el cual, previa verificación de estos hechos, el empleador podrá acudir a la figura del despido con fundamento en la normativa que ya yo he señalado. Y mucho ojo, porque el empleador sí tiene la obligación y puede pedirle los soportes de en qué se gastó los anticipos de las cesantías. Sí, señora, pues a propósito de eso, Rocío, en Colombia cerca de 13 millones de trabajadores tienen cesantías y lo ideal es dejar que ese dinero crezca con el tiempo porque genera rendimientos. Pero aunque la ley permite retirarlo antes en algunos casos, muchas personas no saben que deben comprobar en qué lo invirtieron. En Colombia tienen derecho a recibir cesantías los trabajadores vinculados mediante un contrato de trabajo, verbal o escrito, a término fijo, indefinido, por obra o labor o de tiempo parcial. Actualmente hay 10,8 millones de afiliados a los fondos privados y 2,4 millones al Fondo Nacional de Ahorro, que es público. Entre todas estas entidades reciben cada año 18 a 20 billones de pesos en consignaciones de cesantías que generalmente hacen las empresas durante enero y febrero. La cesantía, su mismo nombre lo dice, es para acompañarnos en ese periodo cesante, en ese momento en que los ingresos dejan de aparecer
Las administradoras tienen actualmente un ahorro acumulado por cesantías de cerca de 40 billones de pesos y por ese dinero deben otorgar una rentabilidad mínima fijada por la Superintendencia Financiera, que este año está entre 6 y 8%, pero que termina siendo de entre 10 y 12% gracias a las buenas gestiones de inversión de esos recursos que hacen estas entidades administradoras. Y aquellas personas que han permitido que las cesantías crezcan, cuando van a consultar sus saldos encuentran que hay un valor mucho mayor al que abonaron. Sin embargo, la ley permite retiros parciales para algunas causales. El año pasado fueron retirados 11.7 billones de pesos de los fondos privados con estos motivos. Por finalización de contrato laboral, 36%. Por mejora de vivienda, 28%. Para compra de vivienda, 25%. Para pago de educación, 9%. Y por otros motivos, 2%. Pero muchos trabajadores no saben que en los casos de retiros para vivienda, mejoras locativas o educación, es el trabajador quien debe demostrar que sí los usó para esos objetivos y no en paseos o para darse gustos. Pues la empresa notifica a los fondos sobre el uso de los recursos y la empresa parte de la buena fe del colaborador. Para eso las compañías hacen un correcto trabajo de poder pedir cuanto documento crean necesario. Las cesantías equivalen a un salario del trabajador por el año inmediatamente anterior laborado o proporcional si trabajó un lapso menor. 1:19 p.m. Escuchen esta historia. Una danta o tapir, el mamífero terrestre más grande de Sudamérica, sorprendió a estudiantes de una escuela en el Guaviare. El animal ingresó a un salón y causó emoción entre los niños y docentes que lo captaron en video. Eran las 9 de la mañana cuando en plena clase de matemáticas, un tapir irrumpió en un salón de la Escuela Santa Elena de Puerto Cachicamo en el Guaviare. La inesperada visita interrumpió la clase y los estudiantes sorprendidos acariciaron al amistoso animal silvestre que apenas los olfateaba con su alargado hocico. Aclara que este episodio es habitual. La presencia de especies silvestres en las escuelas y centros poblados da cuenta de una reconfiguración de los ecosistemas debido a la acción de los seres humanos. Memo, como de cariño lo apoda la comunidad, es una danta o tapir que tiene apenas 6 meses de edad. Fue hallada abandonada cerca al caserío de Puerto Cachicamo y desde entonces fue criada en semicautiverio. Bueno, quiero contarles que la danta es un animalito que está libre, pero es un animalito que comparte con la comunidad, que anda por las calles de Cachicamo, donde la comunidad la cuida y por supuesto también tiene un momento muy especial donde va a la escuelita y los niños y las niñas le muestran el amor y el cariño a ese animalito y a la naturaleza. Expertos en fauna silvestre recomiendan tener cuidado al manipular el animal, pues a medida que va creciendo se puede tornar agresivo, sobre todo en época de celo. Tiene un grado de domesticación, no totalmente, porque él se alimenta de su bosque y ahí es donde es importante no intervenir para que el animal no sea dependiente del ser humano y él por sí solo pueda buscar su alimento en su hábitat natural y retorne a futuro. En Puerto Cachicamo es el tercer caso de una danta que llega al caserío. Esta comunidad a orillas del río Guayavero muestra que es posible convivir con la fauna silvestre sin afectarla. 1:31 p.m. Continuamos con las noticias. En Tolima, las altas temperaturas han generado varios incendios forestales. Marjorie Trujillo, cuéntenos cuál es la situación en este momento. ¿Hay algún incendio activo? Hola Tatiana, sí señora, mire, en este momento está activo un incendio que ya completa hoy 2 días en la vía que comunica justamente en este momento donde estamos entre Ibagué y El Espinal, en el sitio conocido como en el corregimiento de Briceño, entre el corregimiento de Gualanday y Coello. Y es que según lo que tiene que ver con atención y prevención de desastres en el departamento del Tolima, en las últimas semanas se han atendido 40 incendios forestales que han afectado sobre todo todo lo que tiene que ver con la parte vegetal. Hay una preocupación por parte de Cortolima sobre la fauna silvestre que ha sido afectada y como ustedes pueden ver aquí en estas imágenes que le estamos mostrando sobre cómo está la naturaleza en este momento en el Tolima, que están los árboles pues ya sin hojas debido a la sequía, y esto ha generado que se aumenten estos incendios forestales en nuestro departamento.
Marjorie, lo que pasa es que el país vive un contraste climático. Mientras en una zona se ven incendios forestales y temperaturas récord, en otras siguen las lluvias intensas y las inundaciones. ¿Qué dicen los expertos? Aquí se los contamos. En unas zonas del país llueve a cántaros, en otras las temperaturas han llegado hasta 40 grados centígrados. Expertos explican el contraste. Que hemos tenido un país casi que meteorológicamente dividido en dos partes. Hemos tenido temperaturas altas y baja precipitación en todo lo que es la región Caribe, la región andina, la región Pacífico, y por el contrario hemos tenido una temporada muy marcada de precipitaciones hacia lo que es la Orinoquía y la Amazonía. Por un lado, 218 municipios tienen algún nivel de alerta hidrológica por lluvias. De esos, 36 están en alerta roja, 22 en el Orinoco, 7 en la cuenca Magdalena-Cauca, 3 en el Pacífico, 2 en el Amazonas y 2 en el Caribe. Y 60 municipios presentan algún nivel de alerta por incendios en las regiones andina, Caribe y Pacífica. De estos, 14 municipios están en alerta roja, destacándose los departamentos del Tolima, con 7 municipios, La Guajira, con 6 municipios y el Huila, con 1 municipio. Por su parte, Max Enrique recuerda que el fenómeno del Niño ya empezó y afecta de manera distinta a las regiones. Esta es una época especial porque está comenzando el fenómeno del Niño. Se presentan lluvias excesivas en el piedemonte llanero. Ya en otros eventos del Niño fuertes ha pasado eso. Mientras tanto, en la región andina, en la costa Caribe, hay olas de calor. Precisamente esas olas de calor es uno de los fenómenos que más ha preocupado por las temperaturas récord. De hecho, las temperaturas máximas hemos tenido 31 estaciones que rompieron récords históricos de temperaturas máximas en el país. Y esto sucedió principalmente en el departamento de Santander, donde tuvimos 6 estaciones que superaron esos récords. En Antioquia con 4 estaciones, Córdoba con 3 y Tolima con 3 estaciones. Autoridades afirman que las condiciones más secas y la escasez de lluvias para la mayoría del país podrían fortalecerse para noviembre de este año, con una posibilidad del 81% de que se fortalezca el fenómeno entre ese mes y diciembre. Y el clima no da tregua tampoco en Europa. Los bomberos intentan controlar incendios forestales en el suroccidente de Francia y España, que se producen cuando parte de Europa enfrenta una ola de calor y sequedad. Y en Chile hay emergencias por inundaciones que ya dejan al menos 13 muertos. El humo sofocante describe la gravedad de los incendios que no han podido ser contenidos en Gironda, en Francia. Su rápida propagación complica las labores. Anoche, más de 10.000 personas fueron evacuadas de la zona. El incendio, que ardía al occidente de Burdeos, calcinó al menos 3.100 hectáreas. Efectivos y vehículos militares del ejército francés están apoyando las labores. Y el calor abrasador también quema España. En Villa del Prado, en el límite entre la Comunidad de Madrid y la provincia de Toledo, los árboles arden. Bomberos de la Unidad Militar de Emergencias de España trabajaron durante la noche y hasta la madrugada para contener el fuego. 200 personas ya han sido evacuadas. Según la Agencia Estatal de Meteorología Española, el riesgo de incendios forestales se mantiene muy alto y en algunas zonas se espera que aumente aún más. Los datos muestran que los incendios forestales han quemado más superficie en Europa este año que el promedio anual de las últimas 2 décadas. Y en contraste, de este lado del mundo, Chile tampoco vive sus mejores días por cuenta del clima. En la región de Coquimbo, habitualmente árida, y en Atacama, donde las precipitaciones extremas son inusuales, las autoridades evacuaron a familias. La emergencia ha dejado 13 muertos y más de 60.000 personas aisladas. La tormenta comenzó el pasado 15 de julio en el sur del país y destruyó cerca de 2.800 viviendas. En medio de la emergencia se han registrado rescates. Dale, dale que podís, dale que puedes, dale, dale, dale. Como el de este perrito, con paciencia, palabras de aliento y sin abandonar al animal en ningún momento, los carabineros lograron ponerlo a salvo tras enfrentar el caudal del río para sobrevivir. Y al mal clima se suma otro fenómeno natural. En la región de Atacama, la playa de Huasco quedó llena de espuma. Esto ocurre cuando el océano arrastra restos biológicos. Aunque puede verse como copos de algodón, es sinónimo de contaminación.
1:36 p.m. y el presidente del Grupo de Energía de Bogotá, Juan Ricardo Ortega, lanzó alertas sobre la situación del sistema eléctrico del país y lo que podría ocurrir en los próximos meses. Luisa Fernández, ¿qué es lo más preocupante? Alejandra, la capacidad para ofertar energía y gas. Hoy Colombia tiene un crecimiento desmesurado en el consumo, mientras que, por ejemplo, el 60% de los proyectos de transmisión de energía que debían entrar en operación están retrasados. ¿Por qué se complica? ¿Y cómo se complicaría para el usuario? Un aumento incluso del 30% en la tarifa de energía para los próximos 6 meses. Esto debido al fenómeno del Niño, la capacidad de algunos embalses que, por ejemplo, en Guavio, el embalse del Guavio o también de Chivor, tienen que parar en algún momento porque necesitan reestructuración o la reparación de daños. Sin embargo, una parte de la preocupación del Grupo de Energía de Bogotá es que no se han terminado de construir las entre 200 y 300 torres que se necesitan para esa línea de transmisión para garantizar al menos el abastecimiento de energía en la ciudad. Esta es una carta que se le enviará al presidente Abelardo de la Espriella. Dicen también que el alcalde de Bogotá tiene conocimiento y pues está en peligro el abastecimiento de energía de aquí a 2028 para la capital del país. Esto dijo. Lo que el alcalde conoce es que no tenemos margen ya alguno para la construcción de las líneas, porque de no construirlas, Bogotá no tendría cómo abastecer la energía a partir del año 28. Tenemos tiempo, está en manos de todos. Lo que yo le pido es a la gente que sigue diciendo mentiras parando los proyectos, que tenga que hablar con los medios de comunicación y explicarle a la ciudadanía cuáles son sus argumentos y sus pruebas. Yo les muestro los documentos de la Unión Europea, de Dinamarca, de Suecia, que dicen que la transmisión no genera leucemia. Mire, por ejemplo, en esta carta hablan de los riesgos en la infraestructura de la transmisión de energía. Se necesita una inversión aproximada de $1.000 millones en la costa caribe colombiana, porque en cualquier momento se pueden producir daños ante el deterioro de esta infraestructura en una subestación, que sería muy complicado de reparar y lo que pondría en riesgo el suministro de energía en la costa caribe. Pero también hablan de las deudas de aire. Esta empresa de la costa es que ya superan los 3 billones de pesos. Son muchos retos y 10 propuestas que hoy está entregando el Grupo de Energía de Bogotá al próximo alcalde, al alcalde electo Abelardo de la Espriella. A quienes están regresando de pasar vacaciones fuera del país y del Mundial del Fútbol, les recordamos que estas primeras semanas hay que estar pendientes de ciertos síntomas y señales de alarma. Doctora Fernanda, buenas tardes. Ana, buenas tardes. Sí, no podemos olvidarnos del tema sarampión. Y pues con el regreso de los viajeros existe la probabilidad de que aumenten los casos. Por eso las autoridades están intensificando la detección temprana y el seguimiento para evitar brotes. Pero es muy importante que las personas estén pendientes y en los próximos días llegan a tener fiebre, malestar, síntomas como gripales, se aíslen para proteger a los demás alrededor, usar el tapabocas y todo el autocuidado que ya conocemos. Además, hay que reportar a la EPS que estuvieron de viaje, no omitir ese dato y así según cada caso se considera la necesidad de hacer pruebas diagnósticas y tomar las demás precauciones con quien tiene los síntomas y sus contactos. El Mundial de Fútbol y las vacaciones llegaron a su fin y con ello miles de personas regresan a sus países con recuerdos y anécdotas. Pero mucho cuidado, porque también pueden colarse invitados no deseados como el sarampión. El sarampión es una enfermedad que es prevenible, que la teníamos controlada en América Latina y en general, pero en este momento ya no la tenemos de esa forma. Ya está circulando en varios países, no solo en Canadá, Estados Unidos, México, también en Guatemala, también en Venezuela, también en Perú. Por lo tanto, la posibilidad de que no circule de forma autóctona, es decir, internamente en Colombia, que no tenga que viajar, sino que estando acá me pueda dar sarampión, es que todos estemos vacunados. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, entre el 4 de enero y el 11 de julio de 2026 se han confirmado 43.559 casos de sarampión, la mayoría de ellos concentrados en Guatemala y las 3 sedes del Mundial, Estados Unidos, México y Canadá. Cuando una persona que viene de uno de los países donde está jugándose el Mundial, como México, Estados Unidos o Canadá, y regresa a su ciudad y empieza a presentar síntomas como fiebre, malestar general, mocos en la nariz, ojo rojo y adicionalmente un salpullido, esos signos son posibles de un sarampión. En estos casos, la recomendación es clara. Lo primero es aislarse y especialmente estar lejos de personas que tengan más riesgo. ¿Cuáles son las personas que tienen más riesgo? Las mujeres embarazadas, las personas que tengan las defensas bajas, especialmente los bebés. Recordemos que este virus se puede transmitir por la respiración. Si tienes síntomas, brote, fiebre, ojos rojos o mocos y tos, consulta a tu EPS. Idealmente una consulta domiciliaria,
puedes llamar también a la línea 137. Además, ten en cuenta que nuestros equipos de respuesta inmediata te pueden llamar o te pueden contactar por WhatsApp. Para el sarampión no hay un tratamiento específico, por eso la mejor manera de evitarlo es a través de las vacunas, que en Colombia están disponibles de manera gratuita en todo el país. Tanto las personas que no fueron al mundial, pero podrían tener contacto con personas que sí fueron al mundial, hay una solución importante que es la vacunación. Y la vacunación es para todas las personas menores de 60 años. Si ya me vacuné y no me acuerdo, vacúnese otra vez. Tenga en cuenta el tiempo que necesita para que la vacuna sí lo pueda proteger. Si tiene los síntomas no se puede vacunar porque ya la vacuna no es un antídoto ni es un tratamiento. La vacuna es para prevenir, para evitar que las personas le den sarampión. Y también recordemos que yo me vacuno y no es que inmediatamente quede protegido. Debe pasar por lo menos 10 días. Recuerde que el sarampión puede provocar complicaciones severas como neumonía, daño cerebral y ceguera. Que no hablemos del tema no significa que no existe y que podamos bajar la guardia. En Colombia hasta hace 15 días se habían notificado casi 1.400 casos sospechosos. Entonces, si tenemos cómo prevenir, no dejemos la salud al azar. Feliz tarde, Alejandra. A solo horas de cumplirse un mes de los terremotos que devastaron La Guaira y una parte de Caracas, rescatistas venezolanos trabajaron toda la noche intentando llegar a un punto en el que se han detectado señales de calor. Beatriz Adrián, ¿qué pasó? Hola, muy buenas tardes, Margarita. Lo que ocurrió aquí es que en horas de la madrugada entró un equipo a la zona que ya les vamos a mostrar y comenzaron a ver justamente en ese lugar, a introducir unos sensores para tratar de determinar si había señales de vida. Esos sensores emanaron ondas de calor, por lo que hicieron presumir a los familiares y a los cuerpos de rescatistas que permanecen desde toda la madrugada, que no han descansado prácticamente en ese lugar, con quien estuvimos conversando, y eso les hizo creer que había señales de vida. Pero debemos hablar de un comunicado en este momento de Protección Civil que dice que durante la madrugada referente a presuntos rescates de sobrevivientes en la estructura de La Guaira OPP 26, que es donde nos encontramos, es falsa. Es decir, que no hay indicios de vida en este lugar, según los trabajos que han estado realizando también personas de Protección Civil que están de la mano con familiares. Nosotros pudimos conversar con algunos de estos rescatistas y ellos justamente, una de ellas que es médico, ella se introdujo hasta allí, hasta el hoyo, digamos, que han hecho los mismos familiares y los mismos cuerpos de rescate para tratar de ver si escuchaba algo de ruido, y justamente sufrió un desmayo. Y esto era lo que nos decía justamente en horas de la mañana cuando llegamos acá después de toda esta información que ha circulado. Nosotros no dimos información de que hay vida o no hay vida. Nosotros solo estamos trabajando, estamos haciendo túneles, estamos haciendo el trabajo para tratar de ayudar a esta gente aquí, porque nos piden ayuda para que podamos sacar aunque sea muerto, ¿me entiendes? Para darle un buen entierro. Ese es mi equipo está allá adentro, está trabajando, mi equipo no dice nada, son mis topos, no sabemos si los vamos a sacar vivos, si los vamos a sacar muertos, no sabemos eso, ¿me entiendes? Solo estamos trabajando, solo estamos luchando por saber qué es lo que está pasando allá abajo. Aproximadamente estoy desde las 8 de la noche, cuando por fin dieron los bomberos, dijeron que supuestamente había calor de vida. Entonces, como dice mi compañero, hemos estado trabajando toda la noche sin descanso, no hemos dormido, hemos estado trabajando constantemente para, como dice él, sacar la persona. Si está con vida, sacarla. Y si triste y lamentablemente está fallecida, se saca para darle un entierro que se merece. La parte médica como tal la llevo yo allá arriba con 6 compañeros de medicina, médicos, tengo especialistas. Entonces, ¿qué pasa? Tengo el grupo de ellos, de topos, que están sacando, tuvimos a los mexicanos y los de Argentina toda la noche, hemos estado trabajando constantemente. Sí, hay indicios posiblemente de 2.
¿Qué es lo que explicaba un topo de los mexicanos que entraron al lugar? Lo que explicaba es que también los cuerpos fallecidos pueden emitir calor y es por eso que alguno de los sensores posiblemente haya detectado esto y fue lo que originó toda esta alarma. Pero están circulando muchos videos de rescates pasados, de rescates que ocurrieron apenas días de los terremotos. Recuerden que ya mañana se cumple un mes y pues es muy difícil hallar vida en este lugar. Sin embargo, las personas quieren rescatar el cuerpo de sus seres queridos para darle un cierre a todo esto que ha sido tan trágico para los venezolanos y bueno, también para el mundo entero. Lamentable, Beatriz, en efecto, después de un mes es muy difícil. Y muy cerca de allí, en otro edificio en Caraballeda, familiares y voluntarios siguen removiendo escombros en un mini mercado que quedó sepultado. Estefanía Valencia, usted llegó hace apenas unas horas de Venezuela y estuvo además recorriendo lo que se conoce como la zona de desastre, la zona cero de La Guaira. ¿Es posible todavía encontrar ahí vida? Buenas tardes. Margarita, buenas tardes. Pues mire, hasta el momento todo esto es un indicio y yo quiero darles una breve explicación de cuál es la situación. Este es el edificio, se le llama OPP 33, está ubicado allí en La Guaira y estaba compuesto por 2 edificios que estaban separados por una ranura muy pequeña, pero a raíz del terremoto estos edificios, como ven, quedaron separados. Este es uno y este es el otro edificio. Los apartamentos que estaban en la parte de atrás cayeron encima de los apartamentos que estaban adelante, uno encima del otro, y el espacio que, como pueden ver, hay entre un piso y otro o entre una viga y otro, hay partes en donde es prácticamente nulo, no hay una maniobra, digamos, de trabajo para todos los rescatistas. Hay túneles cavados por ellos mismos, los voluntarios, que han tenido que, para poder entrar prácticamente acostados y arrastrándose. En el primer piso de este edificio, allí había ubicado un mini mercado, donde calculan los sobrevivientes, habían, Margarita, aproximadamente 10 personas para el momento del terremoto. Veamos la siguiente imagen. Allí en La Guaira, como en muchos otros puntos en Venezuela, la gente y los rescatistas han venido marcando las vagas para poder identificar cuáles son los pisos de cada uno, identificarlos. Aquí estamos viendo el piso 10, el piso 9, 8, 7, este es el piso 6 y no se encuentran los pisos desde el 5 hacia abajo. Por eso es que los ingenieros civiles, los voluntarios que han estado allí apoyando en la zona dicen que hubo un hundimiento estructural y que posiblemente el mini mercado quedó por debajo del suelo, es decir, enterrado. Tienen una hipótesis, Margarita, y es que si las personas allí quedaron atrapadas en lo que llaman triángulos de vida o esas cavidades que son de supervivencia, rodeados además de alimentos y de bebidas, pues es posible que después de 29 días de la tragedia haya vida. Pues Margarita, hablamos con uno de esos ingenieros y nos explicó un poco en qué consiste la situación que atraviesa uno de esos edificios. Esas torres estaban separadas, eso que dice ella. Mira con la abertura que quedó en las torres. O sea, ¿esta es una torre y esta es otra? Lo que te comentaba. La división era una línea de 30 centímetros. Vamos a subir por aquí. Este es el techo del piso 12. 11, 10, 9, 8, 7, 6. ¿En dónde es que usted dice que estaba el supermercado? En esta torre. ¿Qué había ahí? Un abasto, es como un mini supermercado. O sea, entonces se habla de que hay alimento. Si este era el nivel de piso, si te conté aquí, creo que llegamos al 5. ¿Dónde están los demás pisos? Pueden estar más allá porque, como te expliqué, eran 2 torres. Una cayó sobre la otra. La de atrás cayó sobre la de adelante. Puede ser que haya un espacio, un triángulo, donde tengan cierta movilidad. Y si hay comida, creo que en un caso de Haití una persona sobrevivió 30 días, algo así. ¿Hay posibilidad de que haya cuerpos ahí? Mira, pueden quedar galerías, ¿ves? Es posible. Okay. No sabemos si todo cayó así, o sea, es un laberinto, porque te encuentras bloqueado, tanto en este sentido como en este sentido. ¿Ves? Eso lo partieron, o sea, fuerza de martillo lograron hacer un canal. Pudo haber pasado esto, ¿ves? Los muebles, muchas vigas deja un sostenidas espacio.
lavadoras, neveras. Hubo un periodo que casi eran 2 pruebas diarias. Drones, térmicas, de sonido, entrar a los túneles, gritar, se escuchaba una respuesta muy lejos. Por eso es que los técnicos o los profesionales hablan de indicios, porque no descartan que exista posibilidades de vida, pero tampoco lo aseguran. Yo como colaborador siempre he mantenido esa esperanza de encontrar a alguien todavía, de ver ese milagro. Mira, ahí están los familiares, no pierdan la fe, no creo que todos estén buscando nada más el cuerpo. Por supuesto que deben tener la esperanza de que puedan encontrarlos con vida. Pues Margarita, son indicios hasta ahora, no hay señales de vida certeras, pero aún así las familias no salen de allí, no pierden la esperanza, todos los días abren un nuevo camino distinto y todos los días pues para ellos es un nuevo intento o una nueva oportunidad de poder pues encontrarlos. Una situación sin duda muy angustiosa, pero además pues las probabilidades son absolutamente mínimas. Stephanie, gracias por toda esa reportería que hiciste en Caracas y en La Guaira, un trabajo realmente admirable en medio de este dolor. Por otra parte, en el Banco de Alimentos de Bogotá, a esta hora preparan una nueva carga de ayudas en tractomulas que serán enviadas a Caracas. María Juliana Reyes, ¿cómo avanza esta tarea y qué enviarán en esta oportunidad? Margarita, pues le cuento que hace pocos minutos salió una de esas 2 tractomulas que están programadas para salir hoy rumbo a Venezuela. ¿Qué tenía entonces esta tractomula? En este caso estaba cargada de agua, de zapatos, de muchos alimentos y también kits de aseo para las familias más necesitadas. Estamos hablando de que cada tractomula que va a salir el día de hoy pues tiene aproximadamente 30 toneladas. Ya se han enviado desde aquí, desde el Banco de Alimentos de Bogotá, 10 con esas 2 que salen el día de hoy. Pero ¿cómo avanza esta campaña de ayudas a nuestros hermanos venezolanos? En la siguiente nota les tenemos todos los detalles de esa salida de las ayudas desde aquí y también de los aportes que han hecho desde la Cruz Roja. Cadenas de personas solidarias preparan las nuevas ayudas humanitarias que recorrerán más de 1.400 kilómetros hasta Venezuela para llegar a manos de las familias damnificadas por los terremotos. Estamos dentro de la tractomula que va a ser enviada a Caracas en las próximas horas. Diego, cuéntenos, ¿qué se va a enviar y de qué manera organizan también esto aquí? Bueno, Juliana, en esa tractomula que sale hoy para Venezuela estamos enviando alimentos no perecederos como arroz, sal, azúcar, chocolate, aceite, pero también estamos enviando insumos como colchones, colchonetas, zapatos, tapabocas, son elementos que están necesitando estas comunidades. Desde el Banco de Alimentos de Bogotá se han enviado 151 toneladas, además del aporte que han hecho todos los bancos de alimentos del país. Nosotros tenemos que ya se han ido también desde Bogotá 4 aviones solidarios con de a 10 toneladas cada uno. Los bancos de alimentos de Colombia hemos tenido de verdad una experiencia impresionante. Ibagué, el Banco de Alimentos de Palmira, el Banco de Alimentos de Bucaramanga, desde la costa, Cali, ellos se han organizado. Medellín, con el Banco de Alimentos de Saciar y el Arquidiocesano, también han movido muchísimos productos. Y nuestra asociación, que es Abaco, se ha movido para poder tener las conversaciones que se requieren, tanto en el cruce con la DIAN de nuestra frontera, como con SUPAR, que es el que permite la entrada de estos productos en Venezuela. La Cruz Roja colombiana también ha sido fundamental en esta campaña. Al momento llevamos más de 6.000 millones de pesos que se han recaudado. Estos recursos han permitido que nosotros podamos hacer acciones relacionadas con temas de atención en salud, atención prehospitalaria, reunificación de contactos familiares, el soporte y el apoyo en esos primeros momentos para temas de búsqueda y rescate. Con este recurso también hemos podido adquirir 16.000 kits de asistencia humanitaria. Si usted quiere sumarse a esta ola de solidaridad, puede hacer sus aportes monetarios a través de la página web del Banco de Alimentos o acercarse con ayudas en especie a las sedes de cada ciudad para seguir brindando esperanza a las familias venezolanas más afectadas. Aquí en el Banco de Alimentos pueden llegar entonces para que puedan traer cosas físicas en especie, pero en la Cruz Roja únicamente tienen que ser ayudas en efectivo.
En otros hechos del mundo, la justicia británica llevó a cabo una nueva audiencia en el caso de extradición de Zulma Guzmán, conocida en el Reino Unido como la asesina de las frambuesas. Vamos a Londres con Luisa Pulido. Luisa, ¿qué pasó en la diligencia? La justicia británica confirmó hoy que la semana del 2 al 6 de noviembre decidirá si autoriza o no a Colombia la extradición de Zulma Guzmán Castro, requerida por las autoridades colombianas por ser la principal sospechosa por la muerte de 2 niñas envenenadas con talio. En una nueva audiencia desde la Corte de Magistrados de Westminster en Londres, Zulma Guzmán Castro compareció a través de videoconferencia desde una sala de la cárcel de máxima seguridad Bronzefield en las afueras de Londres, en la que permanece desde su arresto formal el 6 de enero de este año, aunque se sabe que ella llegó al Reino Unido el 11 de noviembre de 2025. Zulma Guzmán Castro en esta corta comparecencia solo habló para confirmar su nombre completo y su fecha de nacimiento. Como ella no ha cometido un delito aquí en el Reino Unido, la juez del caso prorrogó por 28 días más su captura y su nueva audiencia en la Corte de Magistrados de Westminster será el 20 de agosto. Desde Londres, Luisa Pulido, en Noticias Caracol. Luisa, gracias. La inteligencia artificial, cada vez más poderosa, muestra sus garras. La empresa OpenAI, creadora de ChatGPT, reconoció que durante una prueba de seguridad, uno de sus nuevos modelos actuó de forma autónoma y hackeó a otra empresa tecnológica sin intervención humana. Pero ese no es el único caso que causa polémica. Un pastor de Florida demandó, asegurando que ChatGPT le dio recomendaciones médicas que casi terminan en tragedia. Durante una prueba de ciberseguridad, un modelo de OpenAI terminó hackeando los sistemas de otra empresa tecnológica y lo más preocupante es que lo hizo de manera autónoma, sin recibir instrucciones paso a paso de un ser humano. El modelo avanzado de inteligencia artificial OpenAI logró superar las restricciones impuestas por los ingenieros, lo que provocó que rompiera el velo de seguridad de la empresa Hugging Face, una de las plataformas más utilizadas por desarrolladores de inteligencia artificial. Según OpenAI, el sistema encadenó diferentes métodos de ataque para obtener información que le permitiera acceder al sistema. La empresa calificó lo ocurrido como un incidente cibernético sin precedentes. Señaló que el ataque fue controlado a tiempo sin exponer información sensible de los usuarios y anunció una investigación. Pero esta no es la única controversia que enfrenta la compañía. En Florida, el pastor Scott Winters, de 55 años, demandó a OpenAI tras asegurar que ChatGPT minimizó la gravedad de sus síntomas y le desaconsejó buscar atención médica. Días después, el hombre fue hospitalizado por una embolia pulmonar potencialmente mortal. La forma en que me manipuló, la forma en que usó mi fe, la forma en que me habló, me dio versículos bíblicos, me dijo que Dios estaba conmigo. El producto en sí es extremadamente manipulador. Hizo que Scott creyera que entendía su estado de salud y que sabía exactamente lo que le estaba ocurriendo. OpenAI respondió que ChatGPT no es un médico y que nunca debe utilizarse como sustituto de la atención, diagnóstico o tratamiento médico profesional. Por supuesto, muy importante esa última parte. Los precios del petróleo superaron los $100 por barril debido a la crisis en el estrecho de Hormuz y en el Mar Rojo. El presidente de Estados Unidos puso hoy un palo en la rueda del recién firmado acuerdo con Arabia Saudita al exigir que ese país reconozca al Estado de Israel y normalice relaciones con él. Sobre eso nos habla María Teresa Aya, analista internacional. ¿Por qué este acuerdo causa más inestabilidad que avances? Teresita. Buenas tardes. El acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudita para la construcción de un reactor nuclear en ese país aumenta las tensiones en una zona altamente conflictiva. Les cuento, este acuerdo se da entre Arabia Saudita y Estados Unidos, pero venía en el pasado con 3 garantías que no quedaron incluidas en el acuerdo de hoy. ¿Cuáles son? Primero, el reconocimiento por parte de Arabia Saudita a Israel para poder tener ellos un reactor nuclear. Antes se decía que era importante. ¿Por qué? Porque desde la creación de Israel como Estado se ha generado una tensión muy alta en esa zona. Esperaban reducirla al obligar a Arabia Saudita a reconocer a Israel a cambio del reactor nuclear. Eso no quedó, como tampoco quedó que se le prohíba enriquecer uranio cuando tengan el reactor nuclear. Esto abre la puerta a armas nucleares en la península árabe.
Y 3, tampoco incluyeron las visitas obligatorias por parte de la Agencia de Energía Atómica Internacional. Esta regula el buen manejo de estos reactores y solo hay 2 países que no permiten esas visitas, además de Arabia Saudita, Corea del Norte e Irán. Y recordemos que eso fue una de las razones para la guerra en Irán que argumentó Estados Unidos. Y acá les cuento algo, Irán y Arabia Saudita no se quieren. Irán se siente ahora más amenazado que antes por Arabia Saudita y es que ya tuvieron una guerra fría por cuenta de Yemen hace 10 años y si bien restablecieron relaciones diplomáticas en el 2023, hay mucha desconfianza entre los dos y sobre todo ahora con la guerra, cuando vemos una Arabia Saudita que ha sido muy afectado por esta guerra. ¿Por qué? Porque hasta ese momento sacaban cerca del 80% de su petróleo por el estrecho de Hormuz y lo vendían en el mundo. Hoy, con el cierre en el estrecho, ya no lo pueden sacar por ahí. Lo estaban sacando a través de un oleoducto que llegaba y bajaba por el estrecho de Bab el-Mandeb. Pero los hutíes, controlados por Irán, ahora también amenazan con cerrar ese estrecho. Lo que quiere decir que, para efectos prácticos, el petróleo de Arabia Saudita se va a quedar encerrado, encapsulado en la península, pues su única alternativa sería sacarlo por el norte, hacia el Suez, el Mediterráneo, cruzar todo África y llegar a Asia, que es su mercado principal. Esto va a impactarnos en el precio, las cadenas de suministro y el comercio, además de generar grandes desafíos en la región. Gracias por seguir con nosotros. En Internet, la violencia se disfraza de poder, dinero fácil y una falsa promesa de pertenencia. Así, niños y jóvenes vulnerables terminan atrapados en las redes del reclutamiento. Un informe de Save the Children y la Universidad del Rosario alerta que la captación digital ya es el primer paso para atraerlos a las filas de grupos armados. A sus 16 años, este joven pasaba horas en redes sociales, hasta que entre publicaciones aparecieron imágenes de hombres armados, motos y una vida llena de lujos. Yo pensé que me estaban ofreciendo una oportunidad. No sabía que me estaban reclutando. Todo empezó con videos, publicaciones y mensajes en redes sociales. Desde una pantalla lo contactaron y le ofrecieron la oportunidad que escondía una realidad mucho más oscura, el inicio de un proceso de reclutamiento por parte de un grupo armado ilegal. El caso de Esteban no sería aislado. Según datos de la JEP, el 44% de los casos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes registrados en 2025 ocurrió a través de redes sociales. Empezamos en septiembre con 60 niños de Tumaco, de Arauca y Buenaventura, en un espacio multiactor que los convocaba a ellos y a otros agentes del Estado, de la sociedad civil, para ver cuáles eran las medidas de respuesta, prevención e investigación frente a este fenómeno que estábamos viendo creciendo del reclutamiento digital, o más específicamente de la captación para entornos digitales. Este proceso de captación se divide en 3 momentos. Primero, exposición. Eso significa que los jóvenes están viendo contenido que vende, para decirlo así, una vida en los grupos armados como algo bonito, como algo de lujo. Segundo, hay una fase de interacción y eso es cuando los jóvenes inician a dar like al contenido, tal vez interactúan con personas de los grupos armados en los comentarios. Y después eso pasa a lo que llamamos activación, cuando hay un mensaje directo al joven para invitarle, por ejemplo, a hacer algo o encontrarse afuera en un lugar. En estas distintas fases, los grupos criminales utilizan hashtags para hacer circular y relacionar contenidos. También recurren a emoticones que, más allá de su significado habitual, funcionan como códigos encriptados. Mensajes que buscan atraer a jóvenes que ya vienen de entornos de extrema vulnerabilidad. 2025 hubo un incremento que llegó, según la Defensoría, a 600 reclutamientos más o menos. Ahora ya estamos en 400 y apenas vamos en la mitad del año. El informe de Save the Children presenta un protocolo de respuesta integral nacional frente a la captación digital. Estrategias que se suman a los esfuerzos nacionales por mitigar las problemáticas ya existentes y que afectan a los jóvenes usuarios de Internet, plataformas y redes sociales.
Y pues justamente para prevenir muchos de los riesgos que enfrentan los niños y los adolescentes en Internet, existen herramientas que ayudan a los padres y familiares a protegerlos para que eviten que caigan en manos de criminales. El crecimiento digital cada vez más cerca de niños y niñas, además de ser acelerado, trae consigo riesgos inminentes que se deben prevenir y combatir. Los niños no ven inconveniente en compartir dirección, ubicación, colegios, fotografías privadas. Es muy fácil poder engañar a través de un celular a otro niño. Entonces, cuando empiezan a identificar esas personas que están detrás de los menores de edad o que están detrás también de los padres, atrás de los menores, pues empiezan a perfilar esos tipos de comportamientos para poco a poco hacer tipo abusos sexuales o denuncias o simplemente extorsiones. Los expertos insisten que el trabajo no debe terminar en la creación de leyes o regulaciones, sino que debe estar acompañado de un proceso de educación. Estamos prácticamente 30 años atrás, porque esto se debió haber empezado a hacer desde que empezó el Internet, y no es un tema solamente de prevenir o empezar a limitar la edad de las redes sociales, sino de empezar también a educarlos desde pequeñitos. Y es que las cifras no mienten. Según la UNICEF, 1 de cada 6 niños en el mundo es víctima de ciberacoso. Para los expertos, las estrategias de ciberseguridad empiezan en casa. Aplazar la entrega del celular hasta después de los 14. Prohibirlo en la mesa y muy especialmente en los cuartos. Ser un buen ejemplo para sus hijos. Dejen a sus hijos jugar. Y es por eso que Andrea García decidió lanzar un libro que brinda herramientas para entornos digitales a niños y adultos. Es una guía para padres, para instituciones, para educadores, que les puede ayudar de una manera muy creativa y sencilla a enseñar términos y circunstancias y situaciones para que los niños puedan ser unos exploradores ciberresilientes y sostenibles. Con estas herramientas, como las ciberaventuras de Nala, podemos generar entornos más seguros para niños, niñas y adolescentes. A las 2 de la tarde, 51 minutos, cambiamos de tema porque si usted debe declarar renta, atención. A partir del 12 de agosto comienza el calendario tributario para cerca de 7 millones de personas naturales en el país. Luisa Polo nos cuenta cómo será el proceso. ¿Quiénes debemos declarar renta y cómo sé si debo declarar renta este año? Debemos analizar que debemos tener un patrimonio bruto, es decir, todas las propiedades y demás, superiores a 224.096.000 pesos. Esto significa 4.500 VTs. Adicional a eso, unos ingresos brutos anuales de 69.719.000. Unos consumos con tarjetas de crédito o débito por 69.719. Compras y consumos por todo tipo, cierto, de 69.719, y consignaciones y depósitos de 69.719. Declarar no significa tener que pagar. Claro, evidentemente el hecho de que tú presentes la declaración no significa que tengas que pagar, porque posiblemente te hicieron algunas retenciones en la fuente. Entonces debemos identificar que un contribuyente tiene la obligación legal de pagar un impuesto y cumple ese hecho generador, es decir, es el objetivo esencial para poder declarar, ¿cierto?, el pago. Entonces ese sería un contribuyente, el que declara y paga. Pero el declarante es quien tiene la obligación formal solamente de presentar un documento, es decir, un formulario 210 en una situación financiera ante el Estado, pero no paga. Un declarante no paga, un contribuyente declara y paga. Ahora vemos el calendario tributario, que son todas estas fechas. ¿Por qué es importante tener en cuenta estas fechas? ¿Qué pasa si yo no declaro en la fecha asignada? El no presentar la declaración de renta a tiempo genera una sanción por extemporaneidad equivalente al 5% del impuesto a cargo. No es del valor a pagar, es del impuesto a cargo, es decir, antes de los anticipos y las retenciones que te practicaron, y este impuesto pues sencillamente es por mes o fracción de atraso en la presentación y hasta un máximo del 100%. Es una multa bien onerosa para el contribuyente. ¿Por qué es importante esta información exógena que vemos aquí en este ejemplo? ¿Cómo lo reportan los terceros a la DIAN, que son empleadores, entidades financieras, clientes y proveedores? ¿Esto para qué me sirve? Bueno, la información exógena es una información que sirve para la DIAN
y hace un cruce de datos, verifica los ingresos, las compras, las retenciones, los pasivos, los terceros que reportan todo tipo de transacción, entonces la DIAN tiene muchísima información de cada contribuyente, de cada uno de nosotros. Esto pues la entidad detecta omisiones y constituye unas declaraciones sugeridas, en donde sencillamente es la responsabilidad que tiene el contribuyente frente al Estado y esa responsabilidad sencillamente hace que coincidan estos valores. Y de acá para allá también, Clau, feliz tarde. Estas fueron las noticias. Nosotros nos vemos a las 7 de la noche en una nueva edición informativa. Pero si quieren seguir los hechos del día, pueden conectarse a partir de este momento a la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. Sí, señora, y en el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Chao, chao.